¿Sufres de artrosis de cadera o conoces a alguien que la padezca? Entonces quédate a ver el video donde estaré hablando de los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la artrosis de cadera. Comencemos. La artrosis de cadera, también conocida como osteoartritis de cadera, es una afección degenerativa de las articulaciones que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta enfermedad provoca dolor, discapacidad y una disminución en la calidad de vida de quienes la padecen. En este video, exploraremos en detalle el diagnóstico, síntomas y tratamiento de la artrosis de cadera. Los síntomas de la artrosis de cadera pueden variar en gravedad de una persona a otra, pero los siguientes son los más comunes. 1. Dolor. El síntoma más característico de la artrosis de cadera es el dolor en la cadera. Este dolor tiende a ser profundo, sordo y empeorado con la actividad física. En etapas avanzadas, el dolor puede persistir incluso en reposo. 2. Rigidez. Los pacientes con artrosis de cadera pueden experimentar rigidez en la articulación, especialmente por la mañana o después de periodos prolongados de inmovilidad. 3. Disminución de la movilidad. A medida que progresa la enfermedad, la movilidad de la cadera se reduce gradualmente, lo que dificulta actividades como caminar, subir escaleras y ponerse de pie desde una posición sentada. 4. Crepitación. Al mover la cadera, es posible que se escuche o sienta un sonido de crepitación. Este ruido es el resultado del roce de los huesos debido a la falta de cartílago. 5. Debilidad muscular. La debilidad en los músculos alrededor de la cadera es común debido a la falta de uso adecuado de la articulación. El diagnóstico de la artrosis de cadera suele implicar varias etapas. 1. Historia clínica. El médico realizará preguntas sobre los síntomas, su duración y cualquier factor de riesgo, como antecedentes familiares de artrosis. 2. Examen físico. Se realizará un examen físico para evaluar la movilidad de la cadera y buscar signos de inflamación o deformidad. 3. Radiografías. Las radiografías son una herramienta fundamental para el diagnóstico. Pueden mostrar el desgaste del cartílago y la presencia de espolones óseos, dos signos clásicos de la artrosis. 4. Resonancia magnética RM. En algunos casos, se puede solicitar una RM para obtener imágenes más detalladas de la articulación de la cadera y descartar otras posibles causas de los síntomas. 5. Análisis de sangre. Aunque no se usa comúnmente, en algunos casos se pueden realizar análisis de sangre para descartar otras enfermedades que puedan estar contribuyendo a los síntomas. Existen diversas opciones de tratamiento que pueden mejorar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. Tratamiento conservador. En las primeras etapas de la artrosis de cadera, el tratamiento conservador es a menudo la primera línea de defensa. Esto incluye cambios en el estilo de vida, como mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente y evitar actividades que causen dolor en la cadera. Medicamentos. Los medicamentos también pueden ser parte del tratamiento. Los analgésicos y los antiinflamatorios pueden aliviar el dolor y la inflamación asociada con la artrosis de cadera. Sin embargo, es importante usar estos medicamentos bajo la supervisión de un médico, ya que pueden tener efectos secundarios. Inyecciones de corticosteroides y ácido hialurónico. En algunos casos, se pueden administrar inyecciones de corticosteroides o ácido hialurónico directamente en la articulación de la cadera para aliviar el dolor y mejorar la función. Estas inyecciones pueden proporcionar alivio temporal y permitir una mayor movilidad. Cirugía. Para casos más avanzados de artrosis de cadera, la cirugía puede ser necesaria. La artroplastia de cadera, o reemplazo de cadera, es una opción común. Durante esta cirugía, se reemplaza la articulación dañada por una prótesis de cadera, lo que puede aliviar el dolor y restaurar la función. Espero que encuentres este video informativo y útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalos abajo, estoy aquí para ayudarte. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones de mis próximos videos sobre salud y bienestar. Gracias por ver y hasta la próxima.